Bueno, Maxi, gracias por estar hoy acá. Yo soy Francisco Giler Bagnoli, de parte del equipo de Complif, soy Growth Manager. Y Maxi, nada, te dejo presentarte hoy para el webinar que vamos a compartir. Bueno, buenísimo, Francisco, gracias por convocarme para este webinar. La verdad que muy interesante este tema. Bueno, yo trabajo en el ámbito financiero en bancos hace más de 10 años. Soy contador, tengo una maestría en finanzas, soy dueño de Mercado Capitales y siempre estoy relacionado con distintas áreas del banco. He pasado por muchas áreas del banco en todo este tiempo. He pasado por el área de riesgo crediticio, por control de gestión, he trabajado a nivel corporativo, he trabajado codo a codo con gente de operaciones y con distintas áreas del banco, participado en reuniones de ABAPRA, que es la cámara que agrupa un segmento de los bancos del sistema financiero argentino. Bueno, y actualmente también doy clases en universidades sobre mercado de capitales o eh, distintas fases de lo que es el sistema financiero argentino. Así que el tema que abordamos hoy me parece un tema súper interesante, un tema que realmente se viene dando mucho, que para nosotros los bancos es de mucha utilidad y bueno, me parece bueno que la gente se meta a escuchar sobre este tema. Espectacular, espectacular, Maxi. Gracias de vuelta por estar. Bueno, haciendo un poquito de comentarios también acerca de nosotros de Complif, donde que estamos organizando este webinar. La verdad, nosotros tenemos un ciclo de webinars donde nos interesa compartir información de relevancia, contactar con gente de la industria que tiene experiencia y que sabe de distintos tópicos, particularmente hoy el de onboarding. Creo que es un tópico que Maxi sabes y tenés experiencia en él, y la verdad que desde ahí nos sumaba muchísimo que puedas explayarte y compartir tu experiencia respecto de eso. Y yendo un poquito a lo que es Complif, no sé si todos nuestros asistentes saben, Complif es una plataforma que centraliza y automatiza procesos para entidades financieras enfocados en la innovación y el cumplimiento normativo. Particularmente, hoy ofrecemos tres soluciones de onboarding, de monitoreo y de requerimientos, donde eh, ofrecemos una solución punta a punta en las distintas automatizaciones de procesos que necesitan las entidades financieras hoy en día para estar al día. Algunos de nuestros clientes incluyen al Banco CMF, Brubank, distintas Banco Nación, y distintos bancos, Alix y entidades financieras tanto de la Argentina como de 9 países alrededor de Latinoamérica, y seguimos expandiéndonos, así que estamos abiertos a conversar con quien esté interesado en conocer un poquito más de Complif. Pero ahora yendo a lo que nos compete, Maxi, nada, quería hacerte una primera pregunta que es, bueno, ¿cuál hoy es lo que vos ves como el principal cuello de botella en onboardings, particularmente de lo que es empresas y pymes, y dónde es que encontrás estos puntos, digamos, de rispidez en tu experiencia en este onboarding? Mira, Fran, la verdad que cuando estuvimos desarrollando el onboarding en conjunto, en algunas oportunidades que me tocó participar del proceso de armado, yo creo que el principal cuello de botella que vi en mi experiencia radica en la parte de revisar la información por parte del que recepciona la información, por ejemplo, en este caso el banco. O Ujú. sea, cuando el banco recibe, el banco o la LIC o lo que sea que reciba la información proveniente de la pyme, de la empresa, es importante que conozca, que sea rápido, ágil en la devolución de una respuesta para esa información que manda el cliente. Generalmente hay distintos tipos de onboarding, generalmente el onboarding como opera. Para los que no saben, se carga una serie de documentación que en el caso de las empresas, a diferencia de lo que pasa muchas veces en consumo o en individuos, en empresas hay documentación como estatutos, como poderes, que son en muchos casos analizadas por la gente de legales de la empresa que recibe esa información. O sea, la pyme va a cargar una parte de información, la entidad va a analizarla y después va a continuar con el proceso de onboarding. Bueno, esa parte de la gente que recibe la información es importante que sea ágil y no sea un cuello de botella porque
Imagínense que el onboarding está abierto 24 horas todos los días, entonces puede llegar información todo el tiempo. Y los horarios generalmente de las empresas son reducidos. Otro de los problemas que suelo ver muchas veces en la etapa del onboarding, en mi experiencia lo que he visto, es que a veces se recibe información por parte de las empresas y o las pymes que es incompleta o de mala calidad. Mala calidad me refiero a que está borrosa o que a lo mejor es un archivo que no es válido o no se entiende bien la consigna de lo que tiene que incorporar de información, se pide un poder y se manda un estatuto. Entonces eso genera un cuello de botella también, en ese caso del lado del que envía la información. Y es importante también que se le dé una rápida respuesta desde el que coordina toda esa documentación ¿viste? Para que el proceso sea ágil. Otro de los problemas que considero que también hay, que es un cuello de botella, es el seguimiento claro de la información. O sea, para la apertura de cuentas a través del onboarding para empresas, muchas veces se requiere una serie de documentación que si bien hoy en día las empresas que están haciendo onboarding lo tienen bastante ágil, también pasa que esa información a veces no es clara lo que envían los clientes. No es claro porque o sea, se manda una parte, se mandan un montón de información que no es la que se pide muchas veces y bueno, eso lo demora. Otro de los problemas que también genera un cuello de botella es que no está estandarizada la información, hay una parte de la información que va por un lado y una parte que va por el otro. No, uno está en PDF, otro está en imagen. Entonces, esa falta de estandarización para nosotros, los que recibimos la documentación, hace que también se nos haga difícil el análisis. Y por último, también como cuello de botella, la falta de una estructura organizada e integrada por parte del que recepciona la Ujú. información. Como decía recién, por ahí se reciben archivos en TXT, archivos en imágenes, archivos en PDF, y del otro lado tenés que analizar un PDF, un en TXT. Bueno, esa documentación, si no está bien estandarizada, si el onboarding no prevé una buena estandarización, o si la empresa no manda la documentación precisa, eso termina repercutiendo en un cuello de botella. Perfecto, Maxi, perfecto. Ahí tenía dos preguntas capaz para hacerte, como en esto que mencionabas de los distintos cuellos de botella. ¿Vos sentís que estos cuellos de botella son más operativos, tecnológicos, regulatorios, una mezcla de todos? Buenísimo. ¿Cómo lo ves? Y después también la otra pregunta que tenía era, ¿vos sentís que varía estos cuellos de botella o varían las dificultades según el tamaño de la empresa? Sí, exacto, exactamente. Yo creo que la primera pregunta es una combinación porque como decía, en el caso de las empresas y las pymes, si bien se está yendo hacia una transformación digital, hacia un lugar donde deja de existir los procesos manuales, de papeles, de documentación, por otro lado, también para evitar fraudes o otro tipo de engaños, se necesita una documentación mínima. Entonces yo creo que la primera pregunta es una combinación de todo, una combinación de Perfecto, ir con las normas técnicas, con las normas legales de la UIF o de los distintos organismos de Contralor. Por otro lado, también es importante, o sea, a veces falla desde el lado de la entidad que recibe la información, porque no es rápida en la devolución. Y también, por otro lado, a veces pasa por el cliente que por ahí sube documentación errónea, no a propósito, sino que por ahí quizás no pensaba que era una documentación y es otra. Algunas cosas son fáciles, poner un quit, pero generalmente en tema de poderes suele haber una traba. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que las empresas más grandes, en mi experiencia he visto, esto también pasa en otros ámbitos, no solamente en onboarding, sino también creo que pasa a nivel crediticio y en la relación con las entidades financieras. Yo creo, en ujú, principio, que las empresas más grandes son más organizadas, son más organizadas. O perfecto, sea, debería haber menos trabas porque ya generalmente están estandarizadas y como trabajan con varias entidades, ya la documentación la tienen armada y todas las entidades básicamente piden lo mismo. De hecho, una entidad que perfecto. pida algo muy distinto a lo otro, tendría que ayornarse porque si no el cliente también se le puede ir. Ese otro, y lo vamos a ver más probablemente, pero también es Ujú, otro problema. Hay otra pregunta, ¿verdad? perfecto.
Perfecto, sí, bárbaro. Pasando ahí a la siguiente pregunta que creo que venía al caso es, cómo equilibran vos y cómo es que crees ahí qué es la presión entre acelerar la apertura de nuevas cuentas, que claramente es del interés de todos y como el objetivo primordial, la captación de nuevos clientes, con los requerimientos regulatorios pertinentes que también pueden generar algún tipo de fricción o enlentecer ese proceso de la apertura de cuentas y la captación de nuevos clientes. Totalmente. Este yo creo que es uno de los mayores desafíos con los que se encuentra el onboarding hoy en día. Para gestionar un equilibrio entre ambos, entre la parte comercial de abrir nuevas cuentas y captar nuevos clientes y cumplir a la vez con los requerimientos regulatorios, hay que buscar un equilibrio en estos dos ámbitos y yo creo que para eso es importante que haya procesos para identificar personas y empresas en tiempo real. No nos olvidemos que las empresas tienen personas detrás y los onboarding validan a las personas que administran esa empresa. Entonces, Perfecto, al haber procesos que identifiquen a las personas con la empresa, que eso es quizás lo más importante que nosotros vemos de las entidades, cómo lo validamos a través de bases de datos públicas, como son RENAPER, como son ARCA, como son otro tipo de entidades que ya los onboarding los tienen. Pero bueno, esa es la parte que hay que buscar un equilibrio. Tiene que ser ágil, tiene que ser un proceso sencillo, no que se traba 5 veces para hacerlo, no. Pero a la vez tiene que ser seguro porque en el afán de abrir cuentas tampoco se le puede aceptar cualquier tipo de control, digamos, ¿no? En esto, cuando nosotros hacemos control de estas bases, vamos a encontrar, vamos a validar datos como el quit del cliente, se validan datos como los antecedentes fiscales, los antecedentes eh, también de bases de buró de créditos para ver si el cliente tuvo algún tipo de situación irregular. Eh, También se valida la situación impositiva, si es responsable y cripto, si es monotributista. Bueno, distintos tipos que se validan ahí y que tienen que ser ágiles porque si no, como te digo, eh, eh, se hace lenta la apertura del cliente. total, Eh, totalmente. Ahí me parece súper importante eso que mencionabas de conocer a la persona detrás, a los beneficiarios finales, a quienes tienen poderes sobre la empresa y para poder operar, que es a lo que vos decís, a los que al final terminan siendo los que tienen o sea, los que abren la cuenta en la empresa, porque, bueno, o sea, eso, en sí la abre la empresa, pero al final hay personas detrás y son las totalmente. relevantes. Y ahí te tengo una pregunta respecto del tema, es, ¿qué estrategia usás vos o cómo crees que se debe comunicar tipo, en el caso de las demoras o las fricciones al cliente como para no perder a ese cliente? O sea, ¿cómo es que suelen trabajar ahí? Porque sé que es un tema también en esto de ser ágiles, puede pasar que no seamos ágiles y cómo pueden solucionar esa fricción. Mira, nosotros primero, lo primero que tratamos de hacer es cumplir con todos los requisitos de la UIF y los organismos contralor, como te decía, en primera instancia, y luego las estrategias las desarrollamos en función de, partiendo del marco regulatorio, viendo las buenas prácticas, los buenos usos y pidiendo lo mínimo indispensable y los requisitos para que el cliente se vaya con una buena experiencia de usuario, digamos. O sea, el cliente pueda Espectacular. no que sea un proceso muy tedioso, Ujú, pero sí complementando esto. Puntualmente, ¿qué hacemos? Hacemos lo que sería, nos encargamos de que los servidores vayan rápido, que las ujú, bases de datos busquen rápido las personas y buscamos las personas que sean, tratamos de principalmente focalizar, detectar quién es la persona física detrás de la persona o persona humana detrás de la persona jurídica. Si bien la sociedad, en este caso, en el caso de una empresa, una persona jurídica, es un sujeto de derecho y abre ujú. la cuenta a nombre propio de la empresa, siempre, siempre, siempre identificamos a los socios y a los dueños que van a ser las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de hacer que sea rápido el cruzamiento de datos, que los servidores no se caigan. Ponemos mucho énfasis en la tecnología y tratamos, como te digo, de ver cómo el mercado, el sector viene trabajando eso. La verdad que si, por ejemplo, puntualmente una de las cosas que hacemos, si se traba la validación de la persona, Ujú.
Renaper, por ejemplo, porque se cayó el servidor, hubo un microcorte o porque no encuentra a la persona. El cliente sigue, el proceso tratamos que siga siendo sencillo, queda guardado, almacenado y luego se le manda un mail para que el proceso, para recordar al cliente el proceso. Si no se lo llama, se lo puede llamar, se lo puede contactar por algún número de teléfono, algún medio de contacto, o puede ser un mail o distinto. Lo importante es que no se trabe el proceso, que sea ágil, que no sea tedioso, pero siempre cumpliendo con las normas de la UIF. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Ahí, a partir de esto de agilizar el proceso, ¿qué mejoras concretas notás a partir de la digitalización y de la automatización de este tipo de procesos? Mira, yo la verdad veo muchísimas. Yo soy un eterno creyente de que la digitalización y la automatización siempre mejoran. Eh, Ujú, yo trabajo mucho eh, yo particularmente a nombre mío, o sea, trabajo mucho con lo que son con las herramientas de Office y trato de optimizar desde ese lado, pero si hay sistemas de onboarding que permitan hacer, yo lo uso por ejemplo para algún tipo de cosa, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tratamos yo siempre trato de digitalizar, de automatizar, porque la automatización evita errores, ¿viste? Hay muchas mejoras, muchas de las mejoras. Primero, la principal mejora que yo considero es que siempre está en un lugar guardada la documentación. Una cosa que nos pasa, o que ha pasado, que he visto en mi experiencia, es que, por ejemplo, un cliente abre una cuenta y se guarda una información, una persona la guarda en un lugar, otra persona la guarda en otro lugar, otra persona en otro lugar. Después, ¿cómo guarda la persona? O sea, en resumen, lo que te permite la digitalización, la automatización, es que es unificar un criterio y eso para mí tiene muchas ventajas, porque te permite controlar más fácilmente, te permite evitar errores, porque vos ya sabes cómo es un formato, y todo lo que sea digital es más fácil para encontrarlo, porque ujú, imagínate si tenés que buscar un legajo escrito en papel, lleva más tiempo que si lo buscan dos clics en una carpeta compartida. Y bueno, y el onboarding puntualmente, en lo que respecta al onboarding, me parece fantástico porque permite unir distancias muchas veces. A veces te puede abrir una cuenta una persona que está lejos de una sucursal. Hoy en día, con todo lo digital, se permite este tipo de operaciones que en otra época eran impensadas. Ojo que siempre esto tiene que ir de la mano de un seguimiento de las comunicaciones, regulaciones por parte del organismo contralor. En el caso de los bancos, el BCRA, también la ujú, UIF, porque si nosotros tratamos de automatizar, pero después te piden 18.000 papeles, el Banco Central, no es culpa del banco. O sea, claro. Pero entiendo que el Banco Central, y más en el contexto actual, se viene ayornando bastante. Ujú, Todos los bancos veo que también están yendo a un proceso de automatización, algunos más, otros menos. Lo que cambia en general es lo que puedan invertir cada uno. Yo creo que los que más tienen, los más grandes, pueden invertir más y eso mejora las velocidades, mejora los métodos de verificación, que en definitiva es donde más ujú, haría foco yo, los métodos de seguridad, que no pase cualquier tipo de documentación. También tengamos en cuenta que estamos hoy en día en un modelo donde hay mucho fraude, mucho tipo eh, o sea, puede entrar cualquier tipo de información, no tanto ujú. buena como mala. Entonces, bueno, como mejoras, veo eso. Eh, también Ahí te, sí. Perdón, por último, también creo que, como todo, lleva un proceso de maduración esto. Yo creo que la digitalización está creciendo a pasos agigantados y creo que las empresas que empiezan a utilizar estos procesos al principio tienen que aprender muchísimo, una curva de aprendizaje grandísima, con muchísimo prueba y error, y después, cuando ya esté bastante utilizado en el mercado, porque esto hace unos años que viene dándose, creo yo, no hace tantos años. Entonces, bueno, todavía estamos en eso de que probamos una cosa, mejoramos con esto, ahora se usa lo otro, se mejora con lo... Pero siempre es importante, las mejoras son un montón, velocidad, estandarización, unificación de criterios, reducción de errores, velocidad, agilidad, esas cosas. Perfecto, ahí cerrando este tema, ¿dónde es que vos viste el mayor impacto o qué proceso sentís que se benefició más con esto de la automatización? ¿Es es el onboarding para vos o encontrás ahí herramientas en otros lados también?
No, el onboarding yo creo que es fantástico porque realmente es una herramienta que te permite, viste, en primer lugar, desde cualquier lugar, desde unos simples clics, arrancar un proceso de apertura de cuentas que para nosotros para los bancos es muy importante, muy ágil. Y para el cliente también, o el prospect, viste, también es muy importante porque realmente no tiene que ir personalmente. Muchas veces sabemos que las velocidades hoy en día son muchos más que las que eran hace unos años atrás. Hoy en día se vive muy rápido, el público va cambiando la demanda, la gente más joven se maneja con otros ritmos, y la tecnología va avanzando también a pasos Ujú. agigantados. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Y ahí, yendo a la siguiente pregunta, ¿qué dolores, qué errores comunes ves en entidades que todavía no están del todo digitalizadas, que hacen algunos procesos de forma manual o que capaz necesitarían, o sea, necesitan de algún tipo de automatización para esto? O sea, ¿cuáles son los errores frecuentes que encontrás en estos procesos? Mira, errores hay un montón. Los que yo encuentro frecuentes, por ejemplo, uno de los que yo he visto particularmente es que los formatos de la documentación que reciben de los clientes a vincular son distintos dependiendo de la persona que lo reciba el cliente. Y esto el onboarding te lo generaliza. Esto va en línea con lo que decía la pregunta anterior. O sea, Ujú, yo recibo un cliente, lo guardo en TXT, viene otro, lo guarda en Word, el otro lo guarda en Excel, el otro lo guarda de otra forma. Entonces, ese es un error que para mí que hace que tenga problemas, que sea difícil controlarlo. Otro de los errores que se puede perder información, se puede borrar por error. Al no tener ujú. permisos las personas que guardan la información, como si lo tiene un sistema de onboarding que tienen perfiles, eh, también se puede borrar y documentación y se pierde. La verdad que hay varios errores. Otro de los errores Ahí, sí, 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 dale, dale, dale. Otro de los errores que Perdón. también veo, como decía antes, es el tema de lo tedioso que es manejarla con papel, el tema de la apertura de las cuentas y las firmas, lo noto mucho con los clientes cuando tienen que firmar 50.000 papeles, que eso hoy en día se ha reducido bastante. Pero bueno, ese es uno de los errores para la gente que lo hace en forma manual. De esta forma permiten de que se estandaricen, se automaticen, no tenga que ir personalmente la persona, el oficial que trabaja para la entidad no cometa errores o se reduzca la probabilidad del error. Las formas manuales demora mucho el proceso. Pero también hay que tener cuidado, hay que llevarlo a cabo también la digitalización de una manera responsable, tampoco hay que hacerlo tampoco ágil, rápido, de cualquier forma, con tal de que sea digital, siempre como digo siempre, cumpliendo con las normas, pero haciéndolo de manera digital. Siempre es más rápido de la forma digital y yo creo que hoy la velocidad es una ventaja que distingue una organización de otra, que incluso puede llegar a hacer perder operaciones o clientes en este caso, por tomarlo así. Ahí justo te iba a comentar algo acerca de eso que dijiste al final. ¿Cómo estos errores impactan en los clientes? ¿Cómo es en la experiencia de estos clientes? ¿Cómo es que vos ves que el minimizar estos errores o el hecho de que existan como que terminan impactando en los clientes y en la experiencia que tienen alrededor de sus entidades? Mira, el caso más concreto que se me viene a la cabeza, en mi experiencia, es el caso de que tenés que hacerlo volver a firmar un papel que ya lo había firmado. Firmaste 42 papeles, te faltó el número 43 y tiene que volver de vuelta. O se imprimió mal o faltó eh, el oficial por una inexperiencia no lo Ujú, firmó. En cambio, si lo hubiese hecho de manera automatizada, el sistema no te deja avanzar si no está firmado. Y ya ahí claro, ya sacaste el error ahí. Entonces, con algo tan sencillo que se me ocurre así en el momento. Después, otro de los perfecto. problemas, también puede pasarle. A ver, partamos de la base que yo creo que cuanto más interacción humana hay en un proceso, más probabilidad de error hay. Yo parto de esa Ujú, base. Entonces, si una persona puede ser excelente, ¿no? Trabajando y todo, pero se le puede pasar de olvidar de firmar un papel, de imprimir un papel para firmar.
se le puede olvidar de que esa persona a la que le hace firmar le tiene que hacer firmar otra cosa porque es un sujeto especial, como puede ser un PEP, Ujú. una persona expuesta. Entonces, eso, al estar estandarizado, que el sistema de onboarding te lo estandarice, ¿eh? O sea, ahí también hay, ojo, el onboarding tiene que hacer un laburo de desarrollo, de back tremendo, como para contemplar todas estas cosas, pero a medida que lo va haciendo, lo vaya guiando a cualquier persona para que por más que no tenga conocimiento, sepa que tiene que hacerle firmar esto, lo otro, y no tener ese tipo de errores. Después también otro de los errores el sistema. A lo mejor uno ingresa las cosas, el sistema está caído, entonces no puede, en cambio el onboarding opera en un servidor distinto y no tenés ese problema, digamos. Ese también podría ser otro problema. Perfecto, perfecto, buenísimo. Ahí avanzando, ¿qué rol cumple el equipo comercial en este proceso? ¿Cómo se alinea con compliance? ¿Cómo es que vos ves esa sinergia que se dan en estos equipos que en el onboarding claramente tienen que trabajar muy juntos y muy a la par, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es clave. Eso es clave porque acá siempre hay un tema, y más se ve en las entidades quizás más pequeñas, a mi modo de entender, Ujú, donde el equipo comercial tiene que tener una celeridad para brindar una respuesta distinta. Hoy en día el sistema financiero está atravesando una situación donde hay mucha competencia de tasas, donde cambió el formato del crédito, por decirlo, donde ujú, la forma de asistir, la liquidez del mercado. Entonces hay una competencia de tasa, de costos, que hace unos años no era distinto. Entonces el equipo comercial tiene que luchar para que se abran cuentas, para que logre una mayor rentabilidad a través de mayor volumen y ujú. compliance tiene que acompañar. No obstante, Perfecto. el equipo comercial siempre parte de las normas que compráis, le apruebe y le diga. Eh, Tengamos en cuenta que siempre vamos a buscar la mejor estrategia comercial partiendo de lo que es la normativa interna y externa, la interna del banco, como los comunicados del Banco Central y del organismo de Contralor. Eh, el rol. El rol también de los comerciales muchas veces es promocionar el link del onboarding, guiar a los clientes hacia una, llevarlos hacia un tipo de que se ingresen por el onboarding para estandarizar todo. Entiendo Ujú, también que hay bancos que quizás cuentan con clientes que quizás no están tan familiarizados con el onboarding por un ujú. tema de la edad, por un tema de eh, social, por lo que sea. Entonces, bueno, el comercial tendrá que tener la capacidad para poder sortear esa situación. O sea, siempre, creo yo, tenés que guiarlo hacia este proceso, hacia que vaya el onboarding a través de promocionar el link, de hacer flyers, de hacer publicidades, propagandas, de las reuniones promocionarlo. No obstante, conociendo lo que compliance pide o sea, trabajando muy en conjunto, porque si no se traba todo y no terminaría. Si yo le ofrezco cosas como comercial a cualquier tipo de cliente y después, y después cuando llega a hacer el proceso se encuentra con que son otras cosas que yo no le había dicho, ¿viste? Se genera una traba que puede ser una vez un problema y se soluciona y otras veces no se hace más. En la persona, hay otros Claro, que dicen, no, vos no me dijiste esto, este papel este no me lo pide, vos sí me lo pedís. Entonces, bueno, yo también considero que el área comercial tiene que ser el primero que debe saber usar el onboarding, porque es la perfecto. cara, es la persona, es el fronting, es la persona que está ahí con el prospect, con el cliente posible que Ujú, pueda. Cuando vas a visitar clientes, todo, tenés que saber esto es así, se hace acá. Yo soy de la idea de eso. Si bien muchas veces las áreas comerciales están más enfocadas en temas de venta, yo ujú. creo que es importante que conozca mucho el onboarding y que también estén alineados, que estén en conversación constante y fluida para poder respetar las normas y a la vez poder vender, abrir cuentas, vincular clientes. Si consideramos también el marketing dentro del área comercial, también creo que es un área que también tiene que eh, llevar a los clientes, a los posibles clientes, a que se ingresen por esa plataforma.
espectacular. Ahí, agarrando ese Fran, último punto, perdón que sí, interrumpa, pero nos quedan solo 10 minutos y me gustaría que Maxi pueda dejar las buenas prácticas en paralelo con las preguntas que hay en el chat. Me gustaría que puedan responderlas, son breves, eh, así llegamos a espectacular. cubrir lo máximo posible y se llevan. Dale, genial. Bueno, perfecto, Maxi. Ahí, como bien mencionó Juli, y como venías vos mencionando, cuáles crees que son las buenas prácticas respecto de este tema, del onboarding, de cómo acelerar esta vinculación? Bueno, un poco como venimos hablando a lo largo del webinar, de la charla, ahí ya está un poco escrito. Yo creo que como buena práctica es importante una rápida evolución hacia los clientes, o sea, que la entidad que recibe la documentación, la información, le dé una respuesta rápida. Eso es el número uno, lo más clave, lo más importante, porque si no se traba todo proceso de onboarding, creo que si el cliente no hace... si no se le da una respuesta rápida, hoy en día la gente tiene muchos productos, tiene muchas ofertas de lugares y puede mirar rápidamente hacia otro. Tendría que ser un caso de donde el banco o la liga o lo que sea que tenga el onboarding sea muy distinguido respecto del resto, como para que la persona, Ujú, por más que no le responda nunca, siga queriendo estar. Se me viene el caso, por claro. ejemplo, como pasa muchas veces con hay determinadas entidades que tienen una tasa muy baja, subsidiada y otras entidades que tienen una tasa muy alta y la gente por ahí se queda viéndola porque quiere la tasa subsidiada. Pero bueno, el tiempo hace que los negocios se pierdan. Entonces, lo primero es darle una rápida devolución o buscarle la forma internamente de que no se atrase tanto ese. Primero está la venta. Yo por lo menos siempre lo veo del Ujú, lado comercial, está eso. Después, bueno, también otro de los puntos era la revisión frecuente de los procesos para adecuarlos por parte del área de compliance. O sea, acá también es interesante que se vayan revisando los procesos porque, como decía antes, muchas veces pasa que un banco, viene un cliente y nos dice, no, pero el banco tal nos dice tal cosa, nos pide tal otra, en cambio este banco no nos pide lo otro. Bueno, tratar de ver si lo que el otro no le pide, nosotros podemos estar en las mismas condiciones, ya que estamos todos bajo la misma órbita. Después, perfecto. el proceso también, si yo te pido 54 papeles, 54 clics para, en el caso del onboarding, para abrir una cuenta, y en el caso y en otro onboarding o en otra entidad, sea la que Ujú, fuese, hay 10 clics, bueno, revisar por qué el proceso nuestro está siendo tan lento, tan tedioso, revisar por qué no está habiendo mucho flujo, mucho tráfico de usuarios también, ¿eh? perfecto. Eso también es importante. Revisar si los posibles clientes están ingresando la información correctamente, eso también es interesante. Suele pasar que por ahí tienen que subir un PDF y suben un Word. Si bien las plataformas lo filtran, el onboarding generalmente dice acá subir archivo de este tipo y nada más, a veces algunos onboarding prevén la incorporación de distintos tipos de archivos y eso o se filtra para mí desde el sistema o hay que filtrarlo desde el banco diciendo, che, tratemos que la documentación sea toda en PDF o sea toda este formato o verlo. Y que sea información, porque la gente, si nos pasa que pedimos el poder y nos manda siempre el estatuto, tratar de ser claro en el mensaje, se me ocurre, como Perfecto. para que, viste, no se le erren eso. Ujú, Mejorar y ver procesos que puedan optimizar y asegurar que la información sea veraz. Eso también es clave. Ahí un poco va en línea con lo que hablamos antes, que tenga servidores que sean ujú, rápidos para... Igual esto es rápido, generalmente no es una traba hoy en día la velocidad. Pero bueno, que se valide, que no salga 50 30 veces el error en la validación, que salga algunas veces, si se me ocurre, y si ya después de determinado número de veces sale mal, llamarlo al cliente o ver alguna forma, porque si el perfecto. cliente no ver más. Em, por último, bueno, todo proceso de onboarding lleva a una etapa de aprendizaje que no debe saltearse y debe tomarse de la mejor forma. Acá lo que quiero decir es, a ver, cuando una entidad que siempre durante su trayectoria ha hecho las cosas de manera manual y migra hacia un onboarding, como cualquier cambio, va a ser reticente la gente, va a ser reticente en las distintas áreas, va a ser difícil, pero al principio va a haber errores, va a haber complicaciones, es normal, hay que tratar de mantenerlo, hay que tratar de seguir adelante y de ir buscando no frustrarse porque son errores típicos. Uno viene con Ujú, un proceso de muchos años de forma manual.
sobre todo algún tipo de persona que son más reacias a los cambios, y si es digital más, bueno, tratar de hacer algo de comunicación interna, de tratar de capacitar internamente para el uso de estas herramientas, de los beneficios, como fuimos hablando, que tienen. Y bueno, yo creo que es eso. Al principio llevará un poco en todas las entidades y después, porque tampoco considero que es forma de decir, bueno, ponemos el sistema y ponemos el sistema, no. También hay que aprender, hay que escuchar a los usuarios. Usuarios me refiero a los empleados de la entidad, ¿no? Pero, Ujú. ¿cuál es el problema? Y bueno, adaptarse al proceso. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, mil gracias Maxi por todo, fue creo que sumamente claro y muchísimas gracias a todos por sumarse. Nada, que quería agradecer también Maxi tu participación, muy, muy valiosa. Gracias Gracias. por toda la información que Gracias. nos diste Gracias por y nada, convocarme. despedir a todos. Bueno, gracias por convocarme, gracias a la gente de Complif y muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos, ¿no? Gracias.